el aire es gratis. Radio Universidad. Esto comenzó, en realidad es bastante recién y vino en forma muy abrupta y casi sin pensarse. De un día para otro surgió que se iban a explotar las salinas para la inmensa demanda de baterías para los automóviles. Así surgió, y que no había ningún problema ambiental en esta producción. En realidad esto incluía varias premisas falsas, ¿no? Es decir, una, que existiese la demanda mundial para automóviles. Los automóviles eléctricos todavía están en una fase preliminar. Si algo hacia el futuro no es que algo justifica de un día para otro. Por otro lado, el impacto ambiental es muy grande en el ámbito de las salinas, el potencial. Y por otro lado, otro aspecto que se decía, que el litio tampoco tenía efectos tóxicos, y no es así. Todas las sustancias del litio son tóxicas, ¿no? Entonces requieren, evidentemente, ajustarse a las leyes, y se aplican realmente las leyes vigentes. Todo emprendimiento, antes de llevarse a cabo, debe demostrar que no va a tener consecuencias ambientales nocivas. Eso es lo que exige la legislación vigente, que desgraciadamente no se cumple. Hay una gran distancia entre la legislación que hay y la implementación de los proyectos y de la legislación. El litio tuvo hasta los años 90 su producción en Estados Unidos estaba centrada en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque es un elemento básico en las bombas nucleares tradicionales y en la producción de tritio. Está ligado a la parte bélica, y son cosas que hay que evaluarse no solo comercialmente, sino estratégicamente, ¿no? Curiosamente también apareció esta tremenda propaganda a la demanda de litio en un momento que fue de mayor tensión internacional y que parecía inminente una acción bélica en algún lugar del planeta, que después disminuyó bastante. Desde el punto de vista de lo estrictamente ambiental, la producción de litio hasta ahora se hacía como una minería tradicional, minería de minerales. Ahora surgió muy bruscamente el tema de la extracción de litio en salares. Los salares tienen muy poca cantidad de litio, muy poca concentración de litio. Es al estilo de lo que ocurre con la minería de minerales metálicos, que en el pasado se elegían los lugares de alta concentración y ahora es una minería de minerales diseminados, entonces no importa tanto la concentración, sino que se vuelan montañas enormes. Acá lo mismo, la cantidad de litio que tiene un salar es muy pequeña, entonces en realidad es una minería del agua. Lo que se extrae no es litio, lo que se extrae es agua, en la cual se va concentrando, se va haciendo evaporar el agua, que desaparece del sistema, para que se vaya produciendo un concentrado de sales, dentro de las cuales está el litio junto con otras sales. O sea, lo que queda no es solamente el litio, sino que quedan otras sales, oro, potasio, etcétera. Como primer y grave impacto, tenemos que es una minería del agua en ecosistemas de los más frágiles que se conocen. En principio se podría decir, bueno, pero es una minería de agua salada, que no se consume. Pero ¿qué ocurre? El agua salada está como una lente flotando en agua dulce. Las salinas son lugares terminales de recursos hídricos que fluyen hacia las salinas y permanentemente van llevando y como se va evaporando van quedando las sales ahí. Ahora, si se hace una explotación del agua y bajan los niveles de la salina, empiezan a bajar los niveles del agua dulce, de las aguas que llegan hacia las salinas. Y como son ecosistemas muy frágiles, basta que el nivel baje pequeña cantidad para que tenga impactos regionales elevadísimos. En los bordes de la salina tiene un área con riqueza de sal, y en el borde en el cual está en contacto con el agua dulce hay recursos que son los recursos más importantes de toda el área de salina, para la población, para la fauna, para la flora. Hay recursos hídricos a flor de la superficie del terreno. El Estado, y menos los estados provinciales, no tienen capacidad de análisis técnico de los estudios de impacto, por ejemplo. Entonces recién aparecen las objeciones cuando alcanza difusión pública, y por otro lado todos estos emprendimientos se llevan en lugares que son de propiedad tradicional de pueblos indígenas.
nuestra legislación también exige el respeto a los pueblos indígenas y su participación en estas circunstancias. El agua que se saca como se evapora de superficie desaparece del sistema. Para eso se hacen piletones, extensos piletones de poca profundidad y se ponen unos impermeabilizantes. Eso ya de por sí implica una modificación de la superficie. Esos liners impermeabilizantes, o sea, membranas que impermeabilizan, muy comúnmente son por ejemplo de PVC, se alteran y máxima en las condiciones ambientales de ámbitos de puna. Y en esa alteración generan compuestos que son muy tóxicos. Es lo que pasa con los envases de las gaseosas. Cuando empieza a deteriorarse el material, generan contaminantes orgánicos muy nocivos. Esos contaminantes son parte de la producción. Muchas de las salinas están conectadas con recursos hídricos que se usan tanto para riego como para alimentación y que en determinada época se produce la inundación y conexión entre ambos sistemas. O sea, eso ocurre en el mismo Salar de Uyuni. El otro problema es que en la medida que se van evaporando las aguas, van quedando el sedimento. Los distintos compuestos de litio son tóxicos para el ser humano. Los vientos de la puna son muy altos. Entonces hay una cantidad de efectos que nocivos, además, como para dar la complejidad de todo esto y sobre todo en ámbitos de puna. Es decir, en los ámbitos de puna incluso se han descubierto últimamente bacterias muy viejas. Esto ligado con un tema de bacterias, si se habla económicamente, lo que nunca se tiene en cuenta en la ecuación económica son las externalidades. ¿Cuál es el costo económico de la modificación o la posible modificación? Expulsión de población nativa, de la expulsión de fauna y desaparición de biodiversidad, cuando al día de hoy se consideran que esas son de las joyas más importantes que puede tener un país. El valor de la diversidad, si bien no se cotiza en bolsa, es muy superior a lo que se cotiza en bolsa. Entonces, esos costos no se contemplan, los paga la sociedad. En la ecuación hay que tener en cuenta eso para ver cuándo, en cualquier tipo de explotación, si es conveniente o no iniciarla en un momento y a qué escala se puede iniciar para que el impacto sea menor. Pero además, en esa ecuación, nuestra ley exige que se tenga en cuenta no solo la situación que se genera para la generación actual, sino para las generaciones futuras. La Ley General del Medio Ambiente, que es una ley de raigambre constitucional, o sea que eso rige no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel de las municipalidades. Además, con una preocupación del Estado que comenzó a surgir sobre estos temas, con el discurso de Perón del año 1973, del discurso de los pueblos del mundo por el tema ambiental. De ese momento, aunque no tenía todavía presencia, sí se hizo la Secretaría de Medio Ambiente y fue creciendo, digamos, a nivel de la legislación, no del ámbito de la aplicación de las leyes. Entonces, lo que hay que hacer en estas situaciones es previamente efectuar una evaluación no urgido por la empresa que viene, propia de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene.